Bueno, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestra serie de webinars que cada 3 semanas tenemos para ustedes. Esta vez nuestro webinar es acerca de la preparación del data room para una ronda de inversión, pero antes quiero hacer una introducción acerca de nosotros, de PCAP, para aquellas personas que no saben de qué se trata. Bueno, PCAP es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, y como saben, nosotros promovemos el financiamiento de emprendimientos innovadores que generen desarrollo inclusivo en Perú. Y nuestra misión es promover un mercado de capital emprendedor inclusivo, rentable y con impacto positivo en la sociedad. Y la visión es generar inversiones en capital emprendedor por $1.000 millones para el 2030. Nosotros tenemos como objetivo principal fortalecer el mercado de capital emprendedor en Perú a fin de aumentar la productividad y competitividad y generar empleo de calidad en el país. Y como objetivos específicos tenemos es generar información del mercado de capital emprendedor a través de nuestros reportes de inversiones que cada año tenemos para ustedes, visibilizar a la industria y principales actores del ecosistema, promover iniciativas de diálogo político en temas de financiamiento e incrementar la diversidad e inclusión en el ecosistema de emprendimiento. Incentivar y asegurar buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. Estamos alineados básicamente a estos 4 objetivos de desarrollo sostenible, que son fomentar la innovación como un elemento crítico para el desarrollo del país, el trabajo decente y crecimiento económico, que es generar indirectamente empleo de calidad a través de la inversión en emprendimientos innovadores, igualdad de género, que es impulsar la participación de la mujer no solamente como emprendedora, sino como inversionista, y reducir la reducción de las desigualdades, ¿no? Que promover la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el emprendimiento innovador. Bueno, desde PCAP nosotros tenemos miembros, entre ellos tenemos fondos de VC, fondos corporativos, que son los CVC, fondos de Private Equity, fondos SAFI, tenemos redes de inversionistas ángeles, corporativos, incubadoras, aceleradoras, y también tenemos proveedores de servicios, que son los centros de innovación, tenemos las compañías de tecnología, también contamos con firmas de abogados y con consultores, ¿no? Y firmas consultoras. Bueno, hoy día queremos empezar este webinar, eh, con presentándoles a Lucho, que él va a hablar acerca de la preparación del Data Room como para una ronda de inversión, y quien nos explicará pues acerca de este tema es él. Él es Venture Partner de Alaya Capital, una firma de Venture Capital de América Latina. Previamente fue parte del equipo fundador y el primer director ejecutivo de nuestra asociación, de PCAP. Además fue Program Officer del programa suizo de emprendimiento SUICP. Él estuvo involucrado en el diseño y aprobación del primer fondo de fondos de Venture Capital del Perú, el FCI, y Luis es máster en finanzas por la Escuela de Graduados de Negocios de SAN y la Universidad Pompeu Fabra de España. Bueno, Lucho, te doy el pase y bueno, cuéntanos acerca de este tema que tanto nos interesa. Bueno, muchas gracias, Jenny. Hola a todos. Hola, Martín. Ahí te vi con el mate. Bien ahí. Yo no puedo porque me mata, no puedo dormir a esta hora. Si no, te acompañaría con gusto. Y bueno, viendo ahí también muchos nombres conocidos, de caras no hay ninguna. Si quiere vender su cámara, perfecto, porque lo estoy viendo aquí eh, al costado. Así que, pues nada, bienvenidos. Feliz de hablar sobre este tema del Data Room. He preparado algunas diapositivas. Y de ahí la idea es darle un poco aquí a la parte teórica, pero sobre todo atender cualquier consulta que puedan tener sobre sus compañías o en general sobre el tema.
Vamos a compartir. Entiendo también que no hay ninguna preferencia sobre cómo abordar las preguntas. O sea, siéntanse en libertad de interrumpirme, hacer la pregunta que tengan, levantar la mano, escribir en el chat, lo que sea, en realidad. O sea, hagámoslo muy abierto para que sea más que una presentación de mi lado, una discusión. Así que bueno, yo estoy en el negocio, ahí se fueron algunos logos, pero yo estoy en el negocio de, por un lado, evaluar compañías como si fuéramos un empleador, ¿no? O sea, vemos varias compañías en este proceso de inversión. Uh, Constantemente hoy en LATAM todavía la oferta de capital es menor que la demanda de capital, es decir, hay más compañías que están buscando financiamiento que fondos o inversores que pueden atenderla. Así que por un lado recibimos y analizamos compañías y por el otro lado los futboleros, pues bueno, ahí en el medio de esa foto está Lionel Messi con unos, yo qué sé yo, unos 11 13 años aproximadamente. Así que también estoy en el negocio de identificar compañías jóvenes que tienen todavía mucha incertidumbre en el camino, pero que bueno, si las logramos identificar, pues pueden ser justamente estos GOATs, ¿no? Estos outliers, estas compañías gigantescas, del cual además de generar buenos negocios, también los inversionistas podemos tener un buen negocio alrededor de ellos. Y pongo esa foto no para comparar a Messi con ninguna de las personas que están en esta foto, sino más bien para comentarles que recientemente de Alaya recibimos inversión de parte de COFIDE. COFIDE es el Banco de Desarrollo del Perú. Así que esto, digamos, suma a la convicción que ya teníamos de invertir en el país, en startups peruanas. Y ahora, pues formalmente tenemos ya un compromiso con COFIDE para invertir en el Perú. Tanto startups peruanas como startups que estén entrando al país. Así que bueno, quería compartir esto porque el timing también es muy bueno de cara a poder generar alguna sinergia con los negocios que están montando ustedes, porque todavía estamos recién en la apertura del periodo de inversión, o sea, estamos en el primer año de 5, así que tenemos tiempo todavía para conocernos y seguramente van a escuchar de inversiones de Alaya en Perú en los próximos años, quizá antes. Y bueno, la agenda muy sencilla. Hoy vamos a hablar sobre el Data Room a nivel de concepto y luego vamos a tener un micrófono abierto para preguntas que puedan tener al respecto del tema, ¿no? De esto que va a compartir o también de sus propias compañías. Digo, bueno, un poco para poner en contexto, aquí hablamos de como tres fases de una compañía, ¿no? La primera muy cercana al Product Market Fit, perdón, al Producto Mínimo Viable o al MVP, una segunda etapa en donde este producto mínimo viable empieza a ser testeado ya en el mercado. Hay esta caída al famoso Valle de la Muerte, ¿no? Donde empiezan a invertir tanto recursos monetarios como recursos de tiempo. Y pues bueno, la caja se va agotando hasta que llega un momento donde el mercado respondió a este producto o servicio que están ofreciendo. Y hablamos de esta segunda etapa que es el Product Market Fit, ¿no? Donde ya empiezan a tener clientes, empiezan a tener recompras, hay ya cada vez más engagement con la solución que han propuesto. Y esto puede verse tanto a nivel comercial, como hablábamos de ventas o recompras, como también a un nivel más cualitativo, por ejemplo, un NPS positivo, adquisición de usuarios, aunque no sean pagos, sino a usuarios que estén utilizando una plataforma, por ejemplo. Aquí hay muchas señales de Product Market Fit, pero en general hablamos de un momento en donde la compañía ya tiene una respuesta positiva del mercado. Y este momento es como el punto de quiebre para que justamente se dé la etapa de crecimiento de la empresa, donde, bueno, ya se empiezan a generar ingresos, empiezan a pensar también en expansión geográfica, expansión a nuevos productos. Bueno, ya imagínense todo lo que calza dentro del estadio de crecimiento de una compañía todavía en etapa temprana. Claramente estos no son momentos pues, como que uno puede decir, ok, ya me gradué de esta etapa, paso a la otra, sino que seguramente van a ir muchos días y vueltas en cada una de estas etapas. Pero bueno, si lo queremos simplificar, podemos hablar de estos tres momentos de una compañía y pues luego de esto ya empiezan las etapas de growth, que por ahí que el crecimiento sigue siendo importante, pero como ya son empresas un poco más maduras, ya hablamos de crecimientos que empiezan a ser un poco más lineales, ¿no? Que está muy bien igual, ¿no? Estos momentos de las compañías. Así que aquí ponemos nomenclatura a cada una de las rondas.
usualmente alineada al momento de la compañía, una ronda presemilla muy pegada hacia el Product Market Fit, hacia el producto mínimo viable, una ronda semilla muy pegada al Product Market Fit, las rondas A y B a la etapa de escalamiento y bueno, hacia adelante la serie C y pues otra letra del abecedario, ¿no? Para las etapas de growth. Bueno, ¿cómo entra el data room en esto? Pues en verdad, como quizás lo pueden interpretar, el nivel de sofisticación pues va a ser menor a medida que la compañía sea más joven y va a ser mayor a la medida que la compañía sea más madura. Es lógico, ¿no? Pues tienen cada vez más información, esa información hay que empezar a incluirla dentro de este data room, que no se preocupen, ahora lo vamos a definir. Pero en general hablamos de que cuando es muy temprano en la etapa de la compañía, pues el data room va a ser menos sofisticado, menos robusto en cantidad de información y a medida que la compañía evoluciona, pues incluirá más información dentro de este data room. Bueno, el data room es una carpeta con información de la empresa y también de la ronda. ¿Qué quiere decir esto? Antes de pasar a los elementos, pues hablamos de un data room que es una carpeta que es preparada por la compañía previo al lanzamiento de la ronda. Es decir, todo lo que ustedes se pueden imaginar que va a ser necesario en un proceso de fundraising se incluye dentro de este data room. Bien, esa es como la lógica general. También es importante hacer una diferencia con el pitch, porque por ahí que si hacemos la analogía, el pitch es el resumen del data room, ¿no? Porque el pitch al final es esta herramienta de comunicación con la cual van a buscar tratar de condensar los mensajes más importantes de la empresa y buscar generar interés y convencimiento en los inversores, ¿no? Hablamos de un contexto estrictamente de fundraising. El data room vendría a ser todo el universo de información que hay detrás para poder construir este argumento del pitch, que al final termina siendo un resumen de los puntos más importantes de la compañía. Así que como vemos que hay una diferencia entre los dos, el pitch siendo este documento resumen de 10 páginas, de 3 minutos, de 5 minutos, y el data room siendo esta carpeta más completa con toda la información, pues la relación que vemos de cara al proceso de fundraising es que el pitch ustedes lo pueden compartir abiertamente con muchas personas, porque en teoría no incluye información muy sensible de la compañía, pero el data room, como si es este documento más sofisticado, tiene ya información sensible de sus métricas, de quiénes son los accionistas, de quizás algunos temas también de la tecnología. Así que no es un documento o no son documentos que están hechos para ser compartidos de manera masiva. Solo van a ser compartidos con aquellos inversores que han mostrado interés y que quieren profundizar su análisis a partir del uso de la información que está en el data room. Ahora, aquí un tema polémico, vi que Paloma de la Borde está, y si hay algún otro inversor también, pues feliz de quizás rebotar ideas sobre este tercer punto, pero es que como el data room tiene información sensible de la compañía, podría meritar la firma de un acuerdo de confidencialidad. Yo lo pongo porque también quiero marcar una línea con el pitch, ¿no? El pitch, para compartirlo, no es necesario un acuerdo de confidencialidad. Si como emprendedor consideran que es necesario, pues seguramente están incluyendo más información de la necesaria dentro de este documento de pitch. Por el otro lado, el data room sí, porque por ahí que hay información muy sensible de la tecnología que ustedes están creando, sea que entre dentro del marco de una patente o algo similar o no, siempre podría haber información muy sensible de la compañía que podría meritar la firma de un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Eso es caso a caso, se evalúa. Si me preguntan en la práctica si esto es muy común, la verdad es que no. Igual el data room se comparte sin el acuerdo de confidencialidad, pero el segundo punto es clave, ¿no? O sea, siempre el emprendedor comparte esto con el inversor que tiene al menos una primera reunión, un primer acercamiento, y donde el emprendedor también valida que el inversor es una persona seria y que quiere utilizar la información para el análisis y no para otra cosa, ¿no? Así que eso creo que es un punto importante, más bien como en la lógica, más allá del documento en especial que hay que firmar, ¿no? Sino el manejo de cómo es el manejo de la información diferente entre un pitch y un data room. Y usualmente se suele compartir por una herramienta que sea de fácil
compartir, valga la redundancia, es decir, un link que te lleve a una carpeta de Drive, por ejemplo, ¿no? Una versión más simple. O si quieres crear una especie de landing dentro de Notion, también es súper válido, se ve mucho. Y DocSend, pues DocSend al final tiene un poco de los dos, ¿no? Puedes tener un poco de la parte de Drive en crear carpetas y demás, y además te genera la posibilidad de ver quién es la persona que está entrando a revisar la información. Así que se suele compartir mucho por DocSend y Notion principalmente, pero también Drive y Dropbox, que quizás son más fáciles de utilizar, también es algo que he visto y que está bien, ¿no? Lo ideal es que se comparta de una manera fácil, que al emprendedor le permita hacer cambios también o actualizaciones, y que sea, digamos, de fácil acceso también. Bueno, y los elementos, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien, los elementos suelen ser estos, pueden ser más, pueden ser menos, como vamos a ver en los ejemplos, y pueden tener otros nombres, ¿no? Aquí le he puesto como el nombre más genérico de cada una de las categorías. Por ahí está el one pager o el teaser de la compañía, que es el resumen del resumen, o el resumen del pitch. Está el pitch también, que es el resumen del data room o el resumen de la compañía y de la ronda. La parte de capital humano, sobre todo en la descripción de los fundadores y el personal clave. Imagínense tal cual como si fuera una reseña de un CV, donde uno pone por ahí que experiencia previa, educación, cualquier tema que sea importante a la hora de escribir el capital humano detrás de sus compañías. Como cuarto punto, la descripción del mercado y del escenario competitivo. Aquí quizás hacer la diferencia con que en el pitch puede ir directamente el gráfico, ¿no? Del TAM, Samsung o como lo quieran llamar. En este espacio del data room sí habría que ver el sustento para ese cálculo del mercado, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos detrás del cálculo del tamaño del mercado? Bueno, todo eso puede ir en este espacio de descripción del mercado. Y lo mismo con la competencia, ¿no? En el pitch suele ser como este checkbox, ¿no? De características que me diferencian a mí de otras soluciones en el mercado, o también este plano cardinal, ¿no? Que tiene características y uno se va ubicando como que en el lado positivo, positivo, ¿no? Eso puede ser la imagen que va dentro del pitch. Aquí en el Data Room lo que iría sería un análisis más profundo sobre características, sobre mercado, sobre cualquier otro elemento que sea importante a la hora de analizar la competencia. Lo que llamamos como quinto punto el P&L o las ganancias y pérdidas, ¿no? Que es básicamente hablar de las ventas y de los costos y gastos asociados. En el mundo startup, el análisis principalmente se fija en el margen bruto, o sea, todo lo que sea ingresos en la primera línea y todo lo que sea costo de ventas o costos asociados a la venta, que después tiene otros nombres, ¿no? Se habla de CAC, se habla de, pues no sé, quizás ahí hay alguna otra forma de hablar, pero todo lo que tiene que ver mucho con costos de venta y costos que están por encima del margen bruto y que justamente permiten calcular un margen bruto. Hacia abajo no es tan relevante en las startups pre-semilla y semilla, porque bueno, asumimos que todavía la estructura operativa de la compañía pues está en desarrollo, ¿no? Todavía está bien que la compañía no tenga pues, una utilidad operativa positiva, así que mucho del análisis se centra en la parte del margen bruto hacia arriba, ¿no? Ahí es donde está el mayor foco. Algo relacionado también a la parte financiera es el flujo de caja, ¿no? Que el flujo de caja es como una especie de mezcla entre ganancias y pérdidas con también las fuentes de financiamiento o el tipo o inversiones que pueda tener la compañía, por ejemplo, inversión en activos, por ejemplo, variaciones en el capital de trabajo, por ejemplo, ingresos por financiamiento externo, sea de los propios socios o sea financiamiento externo, ¿no? Como es, digamos, lo que estamos hablando ahora. Así que se suele hablar en compañías muy tempranas de al menos una proyección de un año. O sea, si estás hoy levantando una ronda y estás muy joven todavía como compañía, al menos muestra qué es lo que debería pasar de aquí hasta diciembre, ¿no? Eso es, digamos, lo mínimo que debería haber. Y si ya eres una compañía con un año de operación, pues muestra cómo vas a terminar este año y también trata de proyectar hacia el próximo año.
¿no? O sea, siempre hablamos en contextos de corto plazo. eh, Proyectar hacia 3, 5 años, pues no es muy relevante en compañías jóvenes. Sí va a ser relevante cuando ya la compañía pues tenga cierto nivel de desarrollo en una serie A, sin dudas, y hacia atrás, como que entre el semilla y la serie A, por ahí que puede ser útil, pero no va a ser tan necesario. O sea, normalmente las proyecciones son de 2 años, 3 años, como las más útiles. eh, Análisis de las principales métricas. Tiene que ver mucho también con el flujo de caja, porque del flujo de caja se va a desprender, por ejemplo, los ingresos, se va a desprender los costos, la cantidad de clientes. Si hay alguna métrica que no encaje dentro del flujo de caja, por ejemplo, métricas de impacto, eso también podría ir en una carpeta separada y explicar tanto hacia atrás, ¿no? ¿Qué ha pasado con estas métricas? ¿Cómo han llegado a estas métricas? Como también explicar hacia adelante cuál podría ser una proyección de clientes hacia el futuro, o si tienen alguna métrica de impacto, cuál podría ser ese impacto esperado en el próximo año, en el próximo 2 años. Y al final el tema legal, que va por dos lados, ¿no? El cap table, que es la estructura societaria básicamente, o sea, quiénes son los socios o las personas que tienen algún acuerdo tipo SAFE, tipo nota convertible, que van a tener una participación eventualmente dentro de la compañía. Es un listado simple con, pues, con los términos, digamos, que se han negociado con cada uno de los inversores que hayan entrado a la compañía. Y la parte de la estructura legal, pues bueno, si es una entidad en Perú, hay algunos documentos societarios sobre la fundación de la empresa, también como para ver que primero que esté constituida, pues, porque para hacer fundraising tiene que haber una entidad que reciba los recursos. Y también cuando ya van avanzando en este camino que veíamos al comienzo, cada vez se hace más útil crear una estructura en el extranjero que sea la estructura que hace los levantamientos de capital y que luego distribuya las subsidiarias que tenga asociadas, ¿no? En el país o en los países en donde opere la compañía. Así que toda esa parte legal también suele ser como un punto casi que obligatorio, ¿no? Cada uno de estos puntos les diría que es como la base sobre la cual se construye el data room. Y como les decía, también pueden haber otros puntos que no estén acá y que sean relevantes para su negocio, claro que sí. La lógica siempre es, ¿qué necesita el inversor? Porque estamos en un contexto de fundraising. ¿Qué va a necesitar el inversor para poder tomar una decisión de inversión? Entonces, todo lo que ustedes consideren que pueda ser necesario encaja dentro de los elementos del data room. Así que al final del día, el data room, ¿para qué nos ayuda? Y con esto ya voy terminando. Primero, transmite confianza porque, claro, para llegar a este punto, tuviste que haberte preparado y haber preparado esos documentos de una manera muy prolija. Así que tener un buen data room es una señal de que conoces el negocio, de que eres bastante serio, que manejas la información. Así que para el inversor, transmite confianza. También evidencia preparación, justamente por esto, porque te has demorado bastante tiempo en preparar y en ordenar estos documentos para que sea de fácil acceso para el inversor. Ahorra tiempo también porque puede que algún inversor te pregunte como, oye, ¿qué va a pasar con este negocio en los próximos 2 años? Y ya lo preparaste, así que tienes el data room listo para compartir. Lo mismo con las métricas, lo mismo con la descripción del equipo. Así que suele ahorrar mucho tiempo en el proceso de recaudación. Siempre hablamos de que toda esta preparación previa va a acelerar el proceso en sí del fundraising cuando ya empieces a buscar los inversores. Te obliga también como emprendedor a buscar, a preparar la información, ¿no? Porque eh, tienes que identificar las fuentes de donde van a salir los cálculos de las métricas, por ejemplo, y eso de cierta forma también te obliga a ser más ordenado, que creo que está por acá. Sí, ahí está, el orden y data driven. Y en el proceso de análisis, sobre todo los fondos, no tanto a veces los inversores ángeles, pero sí los fondos, las aceleradoras y demás, este tipo de organizaciones tiene comités internos de evaluación, ¿no? O sea, el inversor ángel suele tomar la decisión básicamente con su propia, o sea, el dueño de la plata toma la decisión, ¿no? No hay ningún nivel ahí no hay ningún organismo que lo controle.
Pero los fondos sí, los fondos tienen comités y al final el equipo del fondo hace un argumento hacia invertir en una compañía, ¿no? O sea, ellos tienen que convencer también a un comité de que es una buena compañía, de que es una buena oportunidad, y si ya le estás dando todos los insumos para armar este argumento, que se llama memo de inversión, pues mucho más rápido, ¿no? Va al punto también de ahorrar tiempo con el proceso de fundraising. Y decía también incentiva el orden, porque el emprendedor tiene la información ordenada y de eso pues va alimentando el data room. Eh, lo obliga también a ser muy, digamos, tratar de esa información ordenada y tomar decisiones en base a la información. Y algo importante que me parece, la otra vez lo comentaron en algún otro espacio, fue que ayuda a validar si es que en realidad es necesario salir a buscar dinero o no. Porque imagínense ustedes están en la preparación de todos estos documentos y dicen, ¿sabes qué? No, ya no le quiero dedicar más tiempo a esto. Quizás no necesitan la inversión, ¿no? Porque no es un dolor tan necesario que ustedes que están dispuestos a dedicarle tiempo, ¿no? Por otro lado, si dicen en el camino, ok, sí, está muy bien, calculé el mercado, tengo las métricas ordenadas, todo, me dedico el tiempo suficiente para armar un buen data room, pues seguramente eso es una validación también de que sí, pues están en el camino correcto hacia la búsqueda de inversores terceros, ¿no? Externos a la compañía. Así que sí, me parece un punto importante ahí para validar si es que lo van a buscar o no. Y ahora son ejemplos, estos son ejemplos reales de data rooms, solo digamos, del menú, ¿no? De información. Esto es un data room creado en Notion para una ronda pre-semilla. Para empezar, pues ven que está en inglés. Normalmente estos documentos se manejan en inglés, casi todos, porque queremos dar acceso tanto a los inversores locales, latinoamericanos, como también a otros externos que podrían estar interesados en mi compañía, donde vemos por este lado objetivos, métricas, cap table, el P&L, ¿no? Lo que hablábamos, el mercado, el equipo, información de la compañía, de los clientes. Aquí en los clientes, por ejemplo, información sensible, ¿no? Que quizás no les conviene a ustedes compartir tan abiertamente. En los materiales, pues updates y los investor updates que sirven mucho para generar este historial con el inversor, planes de marketing, de marca, el deck en sí, el roadmap de la compañía. O sea, ven que aquí todavía pues hay elementos muy quali, por ahí que en la parte de números está en lo del P&L por este lado, ¿no? La parte de izquierda y las métricas. Este es un data room de una ronda semilla, también quizás uno de los más completos que he visto. Aquí solo hice como doble clic en dos puntos en la parte del negocio, donde hay proyecciones financieras. Estas son proyecciones financieras de 3 años. Hay una parte descriptiva del negocio en la parte comercial, cap table, la estrategia. Y acá también un punto de tecnología, donde se habla de patentes y de propiedad intelectual. Bueno, un tema más general como el ownership del dominio, el roadmap, la arquitectura. Y bueno, si hacemos doble clic en la parte legal, pues van a salir otras carpetas, en la parte del capital humano también. Pero esto es básicamente como podemos ver un data room un poco más, con más información que el anterior, ¿no? Que el de la etapa pre-semilla. Y aquí uno de ronda A, o sea, una serie A, que también es una compañía con impacto, o sea, es una compañía que además tiene un componente de impacto importante, así que ven que aquí en la parte de financials también sale como una categoría de KPIs de impacto, además de los KPIs regulares de la compañía y de los estados financieros. Y también aquí hablamos ya de estados financieros, no solo de ganancias y pérdidas, ¿no? Acá también se analiza más balance, quizás algún otro de los estados financieros se incluya también en este apartado. Y después, pues, el mercado, el negocio, ¿no? Hablar de la plataforma, el equipo, la parte legal. No sé, yo entiendo que esta presentación se la van a compartir, pero pues si no, de ahí podemos ver la forma también de compartirla, porque son, como ven, ejemplos bastante genéricos, pero sí, que sí nos dan una idea de cuáles son estos elementos o cómo se ve en realidad un data room. Y con eso, bueno, estamos
creo que con buen tiempo, unos 20 minutos para hacer preguntas o cualquier comentario que tenga al respecto. Voy a quitar esto. Dale, Marco. Hola Luis, ¿qué tal? Hola. ¿Hasta qué punto recomendarías auditoría de terceros para esta información? Porque en la etapa, nosotros estamos en la etapa semilla, entonces sería un costo bastante elevado para nosotros en esta etapa. Y me pregunto qué tanto valor aporta para un potencial inversionista. No, hasta te dirías una serie A, no es necesario. Obviamente siempre es como caso a caso, ¿no? Quizás se está levantando una ronda semilla, pero ya amerita tener algo auditado, pues puede ser, pero en general no. Siempre, digamos, en la Serie A, que ya hay un historial de unos cuantos años de la empresa, que se están levantando montos más altos y donde usualmente ya participan inversores extranjeros a la TAM, o sea, inversores por fuera de la TAM. Ahí sí, por ahí que pueda meditar, pero incluso es hasta a veces un poco más allá, más adelante. Ok, Semillas sí ok. no. Ujú. Más información es mejor. Más información es mejor siempre que sea necesaria, porque si es mucha información, ahora por ejemplo a la pregunta de Marco, también suele ser usual contratar algún consultor financiero para que te haga proyección de 5 años, por ejemplo, para una compañía que recién está iniciando. Pues ahí más información es peor, más bien, porque estás gastando recursos en algo que no es necesario y esa información pues no va a ser tan útil para el análisis, ¿no? Porque el Excel aguanta todo. Nada más bien lo que queremos ver es qué va a pasar en un año, que eso que se proyecta en un año se cumpla y pues luego sí empezar a quizás proyectar ya hacia 2 años y la misma lógica, ¿no? Pero más bien esos 5 años se construyen por partes, no se proyecta desde cero. La información, póngase en los zapatos como de quien va a recibir esa información. Y algo también importante es que no sea como la información puesta simplemente en esta carpeta, sino que tenga un orden, ¿no? Que tenga un índice, una lógica. Porque si es como que toda esta información y no se entiende nada, pues peor todavía, va a ser más perjudicial, porque va a denotar desorden y también falta de conocimiento. Incluso uno podría cuestionar, oye, me quiere como timar un poco, ¿no? O sea, mostrándome toda esta información, porque no, al final no se puede interpretar. La de Robinson. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Luis. Mira, con el emprendimiento que tenemos, estaríamos en el presemilla, porque tenemos nuestro MVP, pero estamos como que buscando el primer pilotaje, Ujú, ¿ya? Así que tracción, solo tenemos algunas pruebas, pero no hay algo ya tan demostrado como tener el éxito del primer ujú, pilotaje. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero sacar mi data room, en los datos financieros tendría que presentar proyecciones, o sea, basado en lo que podría lograr como oportunidad o cómo tendría que plantear ese escenario. ujú. Muy cerca ahí al MVP, te diría, al menos muestra qué va a pasar de aquí a fin de año y por ahí que también hacia el primer semestre del próximo año. O sea, el horizonte como que va aumentando a medida que la compañía es más grande, o sea, es más grande de edad, quiero decir. Eh, pero el punto de partida, al menos ver qué va a pasar en el año en curso y quizá un poquito más, ¿no? Si ya quedan muy pocos meses de este año, pues muestra un poquito más también. Perfecto, O sea, muchas sí hay gracias. proyección. Sí, no quiero decir que la proyección no sea importante, pero hay que acotar el plazo, ¿no? De la proyección. Ahí también les compartí un artículo que condensa esto que hemos, bueno, que fui un poco rápido, ¿no? En las secciones, en qué sirve, que lo escribió 500 Latam, para por ahí que le puedan dar una vuelta también y hay nuevas ideas también. Dale, Martín.
Hola Lucho, ¿cómo andás? Hola, La Martín. pregunta mía es la siguiente. Todo lo que son reconocimientos y que han tenido las startups, ¿conviene ponerlo en alguna carpeta también? O sea, apoyos o reconocimientos, ¿puede ser algo interesante? ¿O lo ponemos tipo en el roadmap, como un ítem? Eh, eh, sí, reconocimientos puede ser una carpeta también que tengan. Sí, Genial, genial, genial. Esa era un poco la pregunta. Gracias, Lucho. dale, dale, dale. En el, ¿Alguien más que por ahí? Sí, en el chat también tenemos una pregunta de Diego Sandoval. Dice, ¿esperan los uy, inversores ya fue. un budget con detalle de cada gasto o categorías de gastos generales? En el pitch, gracias Diego por la pregunta. En el pitch vas a tener ese slide que diga, no sé, $100,000, ronda que se va a utilizar en marketing, equipo y tecnología, digamos, ya. 30%, 40%, 30%. Eso va en el pitch. Entonces ahí, pues diría el dato agregado. En el data room, eso debería verse reflejado en un flujo de caja, por ejemplo, ¿no? Eh, y no tiene que ser nada muy elaborado, pero es, ok, gastos de marketing, que ese monto que estás esperando esté puesto dentro de la proyección del año, ¿no? En donde vas a operar este recurso. Eh, si, digamos, lo vemos un poco gráfico, en un mes, llamémosle septiembre, cierras la ronda de 100,000 y esos 100,000 te da pues más oxígeno para poder hacer estos gastos de marketing desde octubre en adelante. Entonces ese gasto de octubre de marketing debería aumentar con respecto a lo anterior, pues sí respetando los parámetros que has establecido en el pitch, ¿no? Diciendo, bueno, 30% de la ronda de 100,000, o sea, 30,000 distribuidos en los próximos 6 meses, qué sé yo. Esa sería como la forma más desagregada que se vería en un documento dentro del data room y que sí se va a evaluar. O sea, evaluar, quiero decir, se va a analizar. Dale, Martín. Lucho, y una consulta. Se me ocurrió ahora armarlo en Notion, porque creo que es algo que puede ser que estamos una herramienta que estamos usando bastante y tenemos la posibilidad de modificarla. La idea de del data room es ir modificándola de continuo, ¿no es cierto? O sea, no es armarla y que quede funcionando y listo, pues me parece que hay muchos datos que pueden ir cambiando, algunas proyecciones que tenemos, puede pasar como nos pasó en pandemia, que teníamos todo el mundo proyecciones para crecer y se nos vino a pique, o puede ser de que realmente hicimos un gol de media cancha y teníamos unas proyecciones X y se multiplicaron. Entonces yo creo que, me imagino que es una información que deberíamos ir prácticamente todos los meses, ir agregando información valiosa, o sea, que esté dentro del data room de nosotros para generar eso y que después no, mira, no tengo los datos actualizados. O sea, la idea es ir actualizándolo mes a mes y las proyecciones y todo va cambiando, ¿no es cierto? Porque más con el dinamismo pueden surgir cosas buenas o cosas malas también que creo que hay que transmitirlas. No sé si viene Sí, por cien por ahí. ciento 100%. Es un Genial. documento vivo que se va actualizando y que justamente se comparte por estos medios como más flexibles para ir acomodando cosas, ir agregando cosas, ir restando cosas. Eh, Pues sí, o sea, el riesgo que corres es que, por ejemplo, hay alguien que estaba analizando con la información antigua, pues si es muy radical el cambio, sí sugeriría enviar un mensajito o algo a quien esté analizando diciendo, ya ha cambiado la proyección del próximo año por X, Y, Z cosas. O sea, eso está bien, pero sí, estoy de acuerdo en que es un documento vivo, de constante actualización y que va a ir mejorando con cada persona que le dé una mirada, ¿no? Vamos bien con las preguntas en cantidad. Compartí el Notion. ¿Qué Notion? ¿El de Martín? ¿Lo vas a compartir, Martín? Le podría Nada, compartirlo. Tendría que terminarlo, pero lo comparto sin no hay drama. No, pero para no, la no, igual. herramienta Notion es notion.io, ¿no? Creo que es así la Creo que sí. página.
sí, A ver. es una herramienta bastante interesante. Hasta 5 usuarios es gratis, después ya más de 5 hay que pagar, pero también creo que compensa por la utilidad que tiene la herramienta. Ahí va. Ese es, ¿no? Notion.so. SO, ¿sabes? Ahora, si es mucho como armar, porque Notion también tiene su complejidad, ¿ah? Es súper buena, pero hay que saber Notion para hacerlo. Al menos de mi experiencia, ¿ah? Porque yo soy malísimo para esto. Pero hacerlo en Drive está bueno también. Hacerlo en Dropbox también. Los he visto y, o sea, siempre que sea fácil compartir. Adelante. Dale, Mario. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Interesante todo lo que has expuesto para los emprendedores, ¿no? Que queremos crecer teniendo un emprendimiento ya en marcha. Mis preguntas son dos, básicamente. El primero es, más o menos, ¿en qué rango está el capital semilla antes de la serie A? Puede ser, no sé, parte de 100.000, medio millón de dólares. Desconozco cuál es el monto o el rango de ello. Y dos es, Alaya Capital, como otros Venture Capital, también hacen participación en negocios que tienen o que han nacido de forma tradicional, pero que en su proyección es decir, en su proyección surja algo tecnológico, pero desde la base tradicional tiene mucho potencial de crecimiento y que en los primeros años de haber creado ya muestras números en azules y que la proyección y el escalamiento del dicho negocio conlleva a inclusive mejorar esos números por eficiencia en costos, mejoramiento en lo que es la parte de reconocimiento de marca. Entonces quería saber específicamente eso. El negocio que te indico es, yo recuerdo que te conocí en una reunión que estuvimos hace unas semanas eh, en, acá en la avenida Benavides, en el piso 11, creo Ah, que estábamos Seedspace. conversando. Sí, correcto, Ujú. Seedbase. Entonces, ahí te comenté algo ligero del proyecto, pero básicamente eso y lo que yo me dedico son a juguerías, básicamente Ya me que acordé. Ujú. sí, juguerías Sí, sí. que actualmente estamos en un centro comercial y la idea es expandirnos en los demás centros comerciales, pero no solamente desde el punto de vista de expansión en nivel de inversión de activos fijos, que es lo principal, sino que ya cuando una vez consolidado esté la marca, es expandirnos a través de franquicias a nivel nacional y luego internacional. Pero para llegar a ese punto, que más o menos estamos dados en el 2026 a 2027, los primeros años es básicamente crecimiento con equity y el último año antes de ser franquicia ya se puede crecer con capital, perdón, con deuda. Entonces, quería saber Ujú. si en este escenario de lo que son las startups, es posible que Alaya u otro inviertan en este tipo de negocios. O sea, eh, a ver, Alaya tiene una tesis eh, que prioriza modelos digitales, ¿no? Que es lo que se conoce como bajos de inversión en activos. Eh, ¿Qué suelen ser estos modelos? Marketplaces, software, como productos que tienen en su core algún elemento de tecnología que les permitiría eventualmente tener clientes en Perú, por decir un país de origen, y rápidamente también ir a vender a algún otro país. Eh, Como es una definición bastante amplia, pues siempre analizamos caso a caso. Así que, ¿qué es lo que te diría? Mira, nosotros tenemos esta página que acabo de compartir, alaya-mediocapital.com. Ahí se explica qué, digamos, mira Alaya a la hora de invertir en un proyecto, qué, digamos, criterios se consideran. Y todo, y bueno, hacia el final de ese formulario, de esa página, hay un formulario en donde las compañías pueden subir la información de la compañía, del mercado, del equipo, etcétera. ¿Qué les diría yo? O sea, primero lean la información que dice, que está, digamos, en esa web. Si eso que dice ahí calza con lo que ustedes están pensando hacia la dirección de sus negocios, llenen el formulario, pongan ahí como Luis Narro de referencia y eso me va a llegar a mí para darle una mirada y poder darles una respuesta ya en base a la información que completen.
¿no? Pero diría que esta misma lógica también aplica para cualquier otro venture capital o cualquier otro tipo de inversor, porque no necesariamente tiene que ser un fondo de venture capital con este tipo de direccionamiento hacia modelos digitales. Quizás hay alguno que se enfoca en otro tipo de negocios, en otro tipo de sectores. Así que, digamos, el factor común ahí sería analizar a qué tipo de inversores que estoy buscando y tratar de hacer ese alineamiento, ¿no? Con la tesis de inversión y lo que yo estoy esperando con mi negocio. Gracias, Luis. Y la primera pregunta es el rango de inversión en capital semilla. Pues ahí es muy variable. Yo te diría, eso se puede analizar por la dilución. Ese rango que compartí en el chat, ese 10 a 20%, es el rango de dilución por cada una de las rondas. Eh, Eso es uno de los insumos. El otro insumo sería hacer un planeamiento de cuánto dinero necesito para llegar a determinado objetivo. En realidad, ese es el primer paso, ¿no? A partir de eso, analizas también si es que el camino del venture capital es el que quieres seguir, porque puede que esto sea atendido por un Startup Perú, por algún tipo de préstamo o similar, o quizás algún otro tipo de financiamiento distinto, ¿no? Las mismas ventas del negocio, si la utilidad del negocio te da para financiar una parte de ese plan hacia el próximo año, pues por ahí también hay una fuente adicional. Así que primero como que el planeamiento, determinación de objetivos, proyección del impacto de ese financiamiento en el negocio, y ya si quieres seguir el camino del venture capital, asumir que ese número de ahí, cualquiera que sea que te dé, esté dentro de ese rango de dilución que puse, ¿no? De 10 a 20%. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Dale, Mario. Y la pregunta de KPIs de SaaS, pues SaaS, a ver, es un modelo donde es importante el periodo de, o sea, como suele ser un negocio más tirado hacia el B2B, dependiendo del cliente, pues puede demorarse o no ese proceso de venta. El onboarding también es importante. Pues a veces, como la tecnología está muy temprana o el modelo es muy temprano, suele necesitar que pase, no sé, pues unas determinadas semanas o un poco más para que el proyecto, el producto esté puesto en marcha. Eso, digamos, como a nivel muy cualitativo. Y después en la parte como ya más cuantitativa, pues ventas, suelen ser estos modelos de suscripción principalmente. Eh, ¿Cuántos clientes hay? Pues tampoco es una métrica muy diferente a otras de otros negocios. Eh, Pilotos en marcha también podría ser interesante. Si estás muy temprano todavía y no hay ventas, al menos muéstrame quién puede ser un early adopter de esto por el uso que se le está dando. Y por ahí yo creo que va pues, cualquier otra derivada de estas categorías. Bueno, estamos ahí en el tiempo. No sé, Jenny, Katia, ¿cómo lo ven? Dale, Cristian, con gusto. A ver, ¿alguien se anima a hacer la última pregunta? Estamos. Bueno, igual, Lucho, por ahí puedes dejar tu email para que te Sí, contacten directamente. Muchas gracias, Lucho, por tu exposición acerca de la preparación del Data Room para una ronda de inversión. Muy valiosa la información que nos has compartido hoy. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación y por todas las consultas que hicieron hoy. En los próximos días recibirán un email con un link por si quieren ver nuevamente el webinar y llenen la encuesta de satisfacción y dejen sus comentarios acerca de nuestra serie de webinars. Los esperamos en nuestro próximo webinar que se llama CVC, Mecanismos de Corporate Venturing. Estén atentos ya que será los primeros días de octubre. Muchas gracias a todos, gracias Lucho. Bueno, de hecho, muy valiosa la información. gracias, con gusto. Buenas noches.